Bienvenidos compañeros a este recorrido por la historia de la escritura. Acompaña desde este momento a Lady Stephanie Barreto y Lady Solange Moreno. La escritura primitiva. La prehistoria es el periodo de tiempo que va desde que aparece el hombre en la Tierra hace unos 5 millones de años, hasta que aparecen los primeros textos escritos, hace unos 5000 años aproximadamente. El hombre prehistórico no tenía la suficiente inteligencia para saber escribir ningún tipo de texto. Desde la aparición del primer ser humano en la Tierra, tuvieron que pasar casi 5 millones de años para que este hombre primitivo alcanzara la suficiente inteligencia que le permitiera realizar sus primeros textos escritos. A partir de este momento, termina la prehistoria y comienza la historia. La prehistoria tiene una duración mucho más larga que la historia. La escritura apareció solo hace 5 millones de años. Sin embargo, el hombre lleva en la Tierra desde hace 5000 años. Aparece la escritura. Nuestros antepasados no escribían igual que nosotros. En lugar de utilizar letras, utilizaban símbolos colocados en tablillas de arcilla. Sobre la arcilla iban moldeando con una cuña una serie de signos y garabatos que iban formando sus textos. Se supone que el ser humano conserva registros escritos desde la última glaciación hace unos 20.000 años. Se ha encontrado huesos y cuernos con grupos de incisiones regulares que según algunos arqueólogos podrían ser calendarios. Es posible que se utilizaran para seguir el rastro de los animales migratorios, de los cuales dependían los cazadores del Paleolítico. No obstante, la escritura propiamente dicha no se inventó hasta mucho después. La escritura evolucionó de forma independiente que las diversas regiones, como el Próximo Oriente, China, el Valle del Indo y América Central. Los sistemas de escritura que surgieron en cada una de estas regiones son diferentes y no se han influido mutuamente. El sistema de escritura más propio que se conoce fueron los caracteres cuneiformes de Mesopotamia, que se remontan al año 3100 a.C. ¿Por qué se inventó la escritura? Tal vez se puede deducir la respuesta de los primeros mensajes escritos. En la mayoría de los sitios donde la escritura se inventó de forma independiente, los documentos más antiguos que se conservan son etiquetas y listas o los nombres de los gobernantes. En general, en las sociedades que produjeron estos documentos, algunas personas eran mucho más ricas que otras, y el poder se concentraba en las manos de algunos reducidos. Por lo tanto, se supone que se inventó la escritura porque los miembros de estos grupos tenían que organizar los desplazamientos de bienes y personas a fin de mantener el control sobre ambos. En muchas sociedades enseguida se comenzó a emplear la escritura también con otros fines. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se ponían por escrito los contratos y otros documentos comerciales, cartas, leyes, rituales religiosos e incluso obras literarias. En cambio, en América Central durante mucho tiempo, la escritura se limitó a inscripciones en monumentos relacionados con la monarquía. En aquellas sociedades donde la escritura estaba restringida a un pequeño grupo dominante, en realidad eran muy pocas las personas que debían y sabían leer y escribir. Tipología quiere decir el estudio de los tipos o clases. En primer lugar, tipología se refiere explícitamente a los tipos o clases de escritura desde la antigüedad, para producir procesos de comunicación. Por esto tenemos dos conceptos evaluativos, los cuales son: el signo gráfico, orienta hacia el contenido de lo que se quiere expresar, es decir, el dibujo. Esto genera una capacidad en la memoria gráfica, retención de imágenes. Por otro lado, encontramos la representación fonética. Se describen los sonidos de la lengua en acción verbal. Es toda la característica fonética en sonidos que le damos a la representación gráfica o dibujo. De esta forma se produce la escritura y la comunicación. Descripción de factores que intervinieron en la creación del acto de la escritura y el lenguaje. Por un lado tenemos la logografía, que significa logos, pensamiento, grafen, escribir. Es la representación gráfica del significado de la palabra, ligado al signo gráfico, es decir, a la imagen o al dibujo.
es una forma de escribir. Por otro lado, tenemos la fonografía. Significa fon, voz y sonido, y grafen, escribir. Son los sonidos emitidos fonéticamente en referencia al contenido sin importar el significado. Según su funcionamiento, los sistemas de escritura se clasifican en logográficos, silábicos o alfabéticos. En ocasiones determinadas, sistemas utilizan más de un principio al mismo tiempo. Por ejemplo, el egipcio antiguo empleaba los tres simultáneamente. En los sistemas logográficos de escritura, cada símbolo representa toda una palabra. En muchos de estos sistemas se añaden a los símbolos básicos unos determinantes gramaticales, símbolos especiales que indican cambios semánticos o gramaticales, como las formas compuestas o plurales de las palabras. La dificultad más evidente que representan estas escrituras es la enorme cantidad de símbolos necesarios para expresar cada palabra. La escritura china comprende alrededor de 50.000 caracteres, aunque habitualmente no se utilizan todos. Por eso nos llama la atención que en la China imperial muy pocas personas supieran leer y escribir. Incluso en la época moderna se tardaron varias décadas en producir una máquina de escribir para el chino. Los signos logográficos y fonográficos están determinados por la cultura en la que se desarrollan, y estas variantes se pueden dar de la siguiente manera. Los signos gráficos se refieren a una palabra concreta y sirven al mismo tiempo de apoyo memorístico, pero en la difusión fonética en cada cultura puede poseer un significado distinto. En la primera imagen tenemos la escritura en Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, 2.500, 700 y 500 años antes de Cristo. Tenemos contemplado cuatro ejemplos, cuatro conceptos: sol, Dios, cielo, montaña y hombre, y podemos ver la representación gráfica que se le daba en determinado tiempo, pero también podemos ver las implicaciones que tuvo la cultura quizás para darle una nueva representación. Si entre el signo gráfico y la palabra concreta hay una relación fija o directa, entonces estamos ante la evolución auténtica de la escritura. En la segunda imagen vemos una representación gráfica muy explícita que se refiere a la caza de los animales, muy posiblemente de un búfalo. Representa toda la ubicación de las personas y cómo hacían el proceso de la caza. Entonces es una imagen que representa una idea concisa y no se va, a pesar del tiempo, no va a incurrir en nuevas interpretaciones o diferentes interpretaciones. En la antigüedad existieron otras formas de escritura. En primer lugar tenemos los pictogramas. Son símbolos logográficos más antiguos en la historia de la escritura. Datan del año 3500 a.C., del periodo neolítico, y se caracterizan por la representación en dibujos de piedra. Es la primera expresión gráfica y se caracteriza porque cada signo del código traduce una frase o enunciado completo. Fue utilizado por los mesopotámicos y luego por los griegos, por el cual crearon el sistema jeroglífico. Por otro lado tenemos los símbolos ideográficos. La diferencia distintiva entre un pictograma y un ideograma es la siguiente. Un pictograma utiliza una imagen de un objeto y un ideograma utiliza un símbolo, hecho de formas geométricas para representar una idea. Pictograma, imagen; ideograma, idea. Ejemplo ideográfico. En la antigua escritura sumeria, el dibujo de un pie designaba el concepto de ir, pero en la escritura egipcia la acción de ir se plasma de un dibujo de dos piernas andando. Traemos en mención estos tres acontecimientos porque marcaron el inicio de varias culturas y su desarrollo, entre ellos la escritura, que prevalece hasta estos días con el manejo de la información. En primer lugar, tenemos el arado con hierro. En segundo lugar, tenemos la fabricación de vajillas cerámicas. Y en tercer lugar, la escritura.
El invento que más ha tenido trascendencia ha sido la escritura, porque ha permitido dejar legado hasta estos días. Ha repercutido profundamente en el desarrollo espiritual y cultural de la humanidad. Las tecnologías tienen un común que cuando llegan a ser eficientes y eficaces se difunden rápidamente y traspasan fronteras de cualquier tipo. Estas rústicas tecnologías tienen su origen en Asia Menor, es decir, Mesopotamia, y en el Oriente Próximo y lograron difundir sus culturas en todo el globo terráqueo. Hasta la mitad del siglo XX, algunos investigadores afirmaban que la escritura tenía un solo origen, con el especialista llamado I. J. Hell, en 1958, pero con las nuevas investigaciones se han desmentido estas teorías. Entre otras escrituras encontramos la egipcia. Esta escritura surgió con toda probabilidad en una época en la que la influencia mesopotámica en Egipto era intensa. Por otro lado, encontramos la escritura china. La escritura china surgió al parecer durante la dinastía Shan, caracterizada por las novedades del extranjero, lo que hizo que muchos sabios afirmaran que esta cultura se adoptó de afuera totalmente formada. La mayoría de los idiomas modernos emplean sistemas de escritura alfabéticos, los cuales cada símbolo representa un sonido básico. El castellano y la mayoría de las lenguas europeas modernas se escriben con alfabetos derivados del alfabeto latino. La gran ventaja de los sistemas alfabéticos es que hay que aprender muchos menos símbolos que en los sistemas logográficos o silábicos, puesto que la mayoría de los alfabetos tienen menos de 30 caracteres. Aunque parezca irónico, es posible que la invención del primer alfabeto estuviera inspirado en la antigua escritura egipcia, uno de los sistemas de escritura más complejos que han inventado jamás. Los jeroglíficos egipcios combinan símbolos logográficos, silábicos y alfabéticos. A mediados del siglo II a.C., las comunidades que vivían en la península del Sinaí se percataron de que todos los signos y sonidos de su lengua semántica occidental se podían expresar mediante una pequeña cantidad de símbolos alfabéticos. Este sistema de escritura de la antigüedad desterró a los sistemas gráficos del Antiguo Oriente y de los de Egipto con sus jeroglíficos. Este sistema llama la atención ya que es una modalidad absoluta gráfica más productiva con la característica de poseer un número de características alfabéticas superior a las manejadas por cualquier otra civilización. El alfabeto es un vehículo de cultura en todas las civilizaciones modernas. La escritura en América precolombina. Con la llegada de los españoles se difundió a la fuerza y con armas el alfabeto. Se exterminaron los antiguos métodos y legados escritos de algunas culturas. En el continente existió la escritura precolombina sin influencia externa. México fue víctima de un final violento en relación a las costumbres escritas. La historia de la escritura y el lenguaje en Colombia. Cuando llegaron los españoles a tierras americanas, traían un idioma aún no formado. Para ese entonces, las reglas del castellano no eran claras. La mayoría de sus hablantes no se ponían de acuerdo sobre la forma correcta de pronunciar las palabras. Tampoco se había definido la manera correcta de escribirlas. Solo a partir del siglo XVI comienza la expansión del castellano como una lengua consolidada, y América tuvo mucho que ver con esta evolución. El primer contacto entre los españoles y los indígenas fue terrible, un choque inimaginable. Nunca las dos culturas esperaban encontrarse con la otra. Los primeros problemas se dieron en la comunicación. Hablaban lenguas totalmente distintas y no lograban comprenderse. El afán de comunicación hizo que los españoles prestaran atención a las palabras pronunciadas por los aborígenes, pues sólo así era posible emprenderlas y entenderlas. De esta manera comenzaron a ingresar vocablos indígenas en el idioma español, los cuales enriquecieron la lengua. Cristóbal Colón anotó en su diario de viaje algunas palabras indígenas que a la postre se convirtieron en palabras castizas. Entonces encontramos, por ejemplo, voces como canoa, hamaca, caníbal, cacique, cazabalí y caribe.
La presencia de la escritura en los siglos XVI al XVIII. La escritura ha sido el centro de interés en la sociedad europea durante las últimas 2 décadas. Jack Cody, Eric Halbrecht, Walter Ohm, autores destacados en el mundo de la escritura y la investigación, han dado pistas abiertas a los historiadores dedicados a la cultura en el período medieval y moderno. Jack Cody nació en Londres el 27 de julio de 1919. Es un antropólogo social británico africanista y luego estudioso de muy diversas culturas. Ha trabajado muy originalmente sobre el peso de la cultura escrita en las sociedades tradicionales, en el parentesco y ciertas técnicas, polemizando con Levi Strauss, la domesticación del pensamiento salvaje. Eric Havelock, 3 de junio de 1903 al 4 de abril de 1988. Fue un experto en literatura y filosofía, de origen británico que pasó la mayor parte de su vida en Canadá. Su trabajo consiste en desarrollar una sola tesis: el pensamiento occidental nace gracias al profundo cambio en la forma de organizar las ideas por parte de la mente humana, al transformarse la filosofía griega desde un punto inicial oral a ser escrita y leída. Por otro lado tenemos a Walter Jackson. Nació el 30 de noviembre de 1912 y murió el 12 de agosto del 2003. Era educador académico, cura, profesor de filosofía inglesa, historiador cultural, filósofo, conocido por sus aportes fenomenales y profesionales en la literatura del Renacimiento e historia intelectual de la evolución del sentido y el pensamiento, del catolicismo americano contemporáneo y de la general de la cultura contemporánea. Historiografía. Análisis cultural desarrollado en el ámbito de las ciencias sociales, produciendo importantes transformaciones en la práctica de la historia cultural. Interesada por la dimensión comunicativa inherente a la cultura y considerando la vida social como un flujo de intercambio de información. Más lectores, más libros. El siglo XVI fue testigo de la manifestación del movimiento de la traducción y copia de obras. Este fenómeno se ve potenciado por el desarrollo de la imprenta, la cual transformó las condiciones de producción, edición y difusión de los textos escritos. Cabe resaltar que durante estos años eran numerosos los oficios que dependían de la capacidad de leer y escribir. Los valores del ideal humanista, oriundo de Italia y difundido a lo largo del siglo XVI, contribuyeron al fortalecimiento del vínculo que las personas mantenían con la cultura escrita. La carrera eclesiástica exigía alfabetización, pues en el año 1179 se decidió que cada iglesia catedral debía establecer y costear un maestro que enseñase gratuitamente a los clérigos. Durante la formación del clero, la educación letrada aumentó de una forma gradual. De esta manera, creció la cantidad y la dimensión de libros, bibliotecas e enciclopedias. Fortalecimiento de la literatura latina y griega. Los humanistas fomentaron la pedagogía, la lectura y el trabajo erudito en relación con textos de la lengua vernácula, valorizándose en esta manera la educación letrada, convirtiéndose en signo de distinción social y sedujo en número creciente a los miembros de la aristocracia. La escritura en la enseñanza elemental. Aumentó el número de escuelas en las que los maestros de niños enseñaban a leer y a escribir a jóvenes de diferentes edades. La enseñanza doméstica se divulga y se extendía en la población femenina. Problemas y diferencias en la enseñanza elemental. Primero, dificultad en el aprendizaje de la escritura por la existencia de varios tipos de letras. Segundo, pronunciación de las letras y las sílabas, pues no eran uniforme. Tercero, memorización de grandes cantidades de información. Cuarto, libros de textos viejos y caducos. Quinto, docentes de latín famosos por su ferocidad. Sexto, situaciones de plurilingüismo
Se habla simultáneamente varias lenguas. Esto caracteriza muchos territorios de Europa. Por ejemplo, la península ibérica se habla castellano y catalán. Por otro lado, se habla castellano y portugués o vasco. Esto ha presentado grado de variabilidad sintáctica. Ahora entramos a reflexionar en el humanismo. Reflexiona métodos y procesos pedagógicos. Reduce la enseñanza del latín. Número menor de reglas gramaticales, dosificando su estudio. Mejora la presentación gráfica de las materias. Y se produce un mejor resultado en el ámbito pedagógico. Posteriormente se presenta una novedad pedagógica que tiene 4 bases: la retórica, la filosofía, la ética y el derecho. Por un lado, existen los colegios de la Compañía de Jesús, que en su base pedagógica contienen las nociones básicas de la doctrina cristiana. Como segundo, la administración de un programa educativo basado en el latín, su principal idioma. Y como tercero, perfeccionamiento de un modelo educativo centrado en la institución colegial. El humanismo se hereda de los jesuitas. Se produce la disminución de los castigos corporales. Se profundiza en la educación doctrinal, consiguiendo una educación literaria, una educación retórica, histórica, una educación musical, una educación profundizada en danza, dibujo, lenguas extranjeras, equitación y teatro. La pedagogía se encuentra con varias teorías que al aplicarlas contribuyen con cambios en la pedagogía y el acto de enseñar. Por un lado, escribir en latín ofrece la relación ancestral con la escritura dotado de una norma gramatical, dando origen al desarrollo de la sistematización gramatical. Por otro lado se encuentra el romance. El hombre se caracteriza por su carisma oral, libre y sin normas. Otra diferencia la encontramos entre la utilización del ábaco y la cuenta árabe. Esta tendencia se manifestó en los medios mercantiles y financieros del norte de Italia y tuvo una difusión europea. Se establece una estrecha relación entre la aritmética y la escritura, por el recurso creciente de datos como utensilios de lectura y de descripción de la realidad, apareciendo nociones de peso, medida, medición precisa y exacta, valores de rigor y exactitud, proporciones numéricas representadas por los signos escritos.